Buenas tardes a los compañeros y compañeras que nos siguen a través de la transmisión en Senco Sección 22. Los saludamos con mucho gusto esta tarde desde el espacio de un organismo en resistencia del Centro de Comunicación Social de la Sección 22, ubicado en el edificio histórico de nuestro Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación. Y es en este espacio en donde precisamente el día de hoy se da un encuentro de ideas, de charla, incluso podríamos llamarle de debate y de análisis entre compañeros que han estado a lo largo de los comités ejecutivos seccionales en algunos espacios de nuestro movimiento y que se han caracterizado precisamente por trabajar en pro del movimiento. De esta manera nos hemos dado a la tarea los organismos auxiliares de la sección 22, como son el Centro de Comunicación Social, CEPOS, el Cuerpo Jurídico y sedes, se han dado a la tarea, nos hemos dado a la tarea de organizar diferentes foros como un espacio abierto en donde cada compañero y compañera puede exponer pues de manera abierta, crítica y autocrítica lo que estamos viviendo como organismos auxiliares. Y en este andar también hacemos y echamos mano de la historia del movimiento democrático y de la participación que han tenido los compañeros de organismos auxiliares desde cada trinchera en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, en la defensa de los compañeros que han sido tomados como rehenes del Estado y que ahí han estado los organismos auxiliares dando esta lucha. Para ello me permito saludar de manera virtual y a distancia al profesor Luis Fernando Canseco Girón, exsecretario general de la sección 22, que se encuentra desde la región del Istmo también para participar en este foro de organismos auxiliares, importancia y vigencia. Otras miradas, el maestro fue secretario general de la sección 22 de 1997 a 1999 y también me permito saludar al maestro Jerónimo Martínez Ambrosio, ex titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y que pues bueno, en el periodo del maestro Rubén pues también dio una fuerte batalla en contra de la reforma educativa al frente de esta secretaría, en donde se encuentran también coordinando con los compañeros de organismos auxiliares, en específico del cuerpo jurídico. Saludo también con mucho gusto a los compañeros de CEPOS, a los compañeros del jurídico, a los compañeros de sedes, quienes se encuentran también en este espacio para, pues bueno, exponer la situación que se vive como organismos auxiliares, pero sobre todo ahondar en toda esta problemática, en esta lucha por la vigencia de los organismos, en esta lucha porque estos espacios continúen vigentes, pues bueno, enfrentando las políticas del Estado desde la parte política, desde la parte pedagógica, desde el ámbito jurídico y por supuesto desde Sencos, desde el área mediática. Así que, pues bueno, los saludo con mucho gusto. Y pues bueno, quisiera primeramente saludar al maestro Jerónimo para que nos ofrezca unas palabras en el marco de este saludo que tenemos para introducirnos ya a la temática que tenemos este día. Buenas tardes, maestro, gracias por estar con nosotros. En vista de poder contribuir a la opinión general, a la opinión particular de cada uno de los compañeros que integramos la sección 22, a los compañeros que integramos la propia Coordinadora Nacional, porque desde luego no somos una entidad aislada, somos trabajadores de la educación que hemos marchado de manera conjunta, de manera coordinada al interior de cualquier acción que se pueda emprender, sea en el aspecto político, sea en el aspecto educativo o en el aspecto jurídico. Y desde luego por eso estamos tratando de compartir desde diferentes espacios estas experiencias que al final de cuentas tienen que abonar a las opiniones, repito, a las consideraciones que deben existir por parte de la propia dirigencia, por parte de las instancias, por parte de los cuadros y por parte de todos los compañeros que integramos la misma sección 22. Esta es una primera intervención y vamos a dar el espacio para que enseguida podamos aportar algunas experiencias, que esa es la finalidad, que vayan abonando a esta corriente de opinión o a estas opiniones que pueden generalizarse también al interior de todos los compañeros.
Muchas gracias, maestro Jerónimo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, participando en este marco, quisiera darle la palabra al maestro Luis Fernando Canseco Girón, quien pues bueno, por razones de tiempo y organizaciones de sus propias actividades se encuentra a distancia, pero a fin de pues bueno, avanzar en este espacio, en este foro abierto, queremos aprovechar para que nos salude maestro Luis Fernando, pero sobre todo para que pues nos introduzca en esta parte organizativa, la importancia de la vigencia de los organismos auxiliares y prácticamente la pregunta obligada es ¿qué papel desempeñan los organismos auxiliares en la defensa del movimiento democrático de los trabajadores de la educación? Y a partir de ahí, ¿qué tan importante es la vigencia de estos espacios? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Me alcanzan a escuchar bien? Sí, adelante, Luis. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, maestro, lo escuchamos bien. Invitación. Muchas gracias por la invitación, compañeros. Es un gusto compartir con ustedes. Aprovechar para primero aclararles, yo fui secretario general en 1995 a 1998. Esos 3 años que nos tocó conducir al movimiento, de acuerdo, en octubre de 1992 y que marcó la pauta de la relación laboral de la sección 22 con el instituto durante más de 20 años. Lo comento porque en ese documento histórico aparece el acuerdo que firmó la sección 22 con el gobierno del estado con la creación de los primeros organismos auxiliares, entre ellos el CEDES 22, el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Fiscalía Especial para Asuntos del Magisterio, la FEPAM, y la Comisión Magisterial de Derechos de la Minuta de 1909. El movimiento tiene memoria, el movimiento puede recuperar esas experiencias valiosas y retomar en esta coyuntura que se presenta con la llegada de un nuevo gobierno, de reivindicar plenamente a todos esos organismos. A mí me tocó tratar de consolidar cada uno de ellos, desde el CEDES 22, que funcionaba a manera de coordinaciones, como un organismo auxiliar que planteaba propuestas de análisis a la Asamblea Estatal, a las estructuras del movimiento, para su posible aprobación y para su discusión, obviamente. El CEDES 22 de aquel tiempo estaba conformado por 4 coordinaciones. Era una coordinación general, una coordinación jurídica, una coordinación pedagógica y una coordinación socioeconómica. Esas 4 coordinaciones trabajaban en conjunto para formar el Centro de Estudios y Desarrollo de la sección 22. Por otro lado, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos se vinculaba con la Fiscalía Especial para Asuntos del Magisterio, la FEPAM. Esos 2 organismos actualmente fueron cercenados por el famoso decretazo del 2015. Con el decretazo prácticamente desaparecieron varios de los logros del movimiento que hay que recuperarlos. Ese es nuestro planteamiento, en una coyuntura que se presenta muy favorable, si logramos en este relevo salir unidos con una dirección comprometida totalmente con el movimiento y retomar esas no demandas, sino recuperar esos acuerdos que ya fueron firmados desde 1992. La Fiscalía Especial viene siendo una agencia del Ministerio Público especial, pero vinculada con el movimiento democrático, y salió a partir de la demanda de los desaparecidos políticos de la sección 22. Entonces hay toda una fundamentación política y una fundamentación jurídica y un antecedente del 92. Aprovecho, aparte, también se crearon los fideicomisos, que de igual manera, esos fideicomisos actualmente ya no los podemos echar a andar por el decretazo, e insisto, son planteamientos que podemos recuperar. Un fideicomiso muy importante es el del Comité Administrador de Préstamos Personales, conocido como el CAP. Ese es uno de los fideicomisos que igual fueron cercenados, y el otro es el fideicomiso de un como Fiproblin, y que año con año se hay una mecanismos y esos aspectos que el movimiento tenía bastante claro en sus acuerdos con el gobierno. La Fiscalía Especial
Prácticamente al principio era una fiscalía que tenía una duración temporal, pero a partir de nuestro periodo ya la fiscalía quedó permanente, quedó vigente. Esa fiscalía se formaba por compañeros que venían propuestos desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD. Eran compañeros de trayectoria que reconocían principalmente el tema jurídico, y obviamente había una coordinación entre la fiscalía, la FEPAM y la Comisión Magisterial de los Derechos Humanos para trazar la ruta de los temas importantes del movimiento con relación a los desaparecidos o a los presos políticos. Y había una vinculación también con el equipo jurídico que tiene la propia sección 22 dentro de su estructura como dirección seccional. Entonces, esos tres organismos han sido fundamentales y obviamente se requiere esta historia para recuperar esos organismos. Pues ya aparecen otros organismos como el CEPOS 22, el Centro de Estudios Políticos y Sindicales, y obviamente el CENCOS 22. El CEPOS 22 como una instancia de orientación política, de análisis político, para plantear en su momento temas que debata la gente para darle fortaleza, vigencia y una orientación al movimiento. Y el tema del CENCOS, fundamental, la propaganda es clave. La propaganda es la parte medular que el movimiento requiere para que ante los acosos mediáticos y la ruta propia del movimiento tengamos este instrumento que es para mí muy importante que se logre sostener y sobre todo darle el respaldo necesario a los compañeros que conforman todos los organismos auxiliares mediante un reglamento, una normativa que nos permita consolidarlos. Yo estoy convencido de que ese antecedente histórico de la minuta de 1992 que fue echado abajo con el decretazo del 15, hay cosas muy importantes que podemos recuperar con relación a este tema. Esa fiscalía tuvo un papel muy importante desde sus inicios. Son compañeros que fueron seleccionados, propuestos de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y la COMAT son compañeros de base también, activistas, compañeros comprometidos con el movimiento, compañeros consecuentes con el movimiento y la lucha social. Entonces, yo en lo personal considero que este momento es un momento oportuno, dado que viene el relevo. Estamos ya en vísperas de un relevo, de un precongreso que debe retomar como una de sus demandas este tema de consolidar, recuperar esos organismos auxiliares que son importantes, que los consolidemos, que los tengamos a favor del movimiento y no permitir, ¿verdad?, que de alguna u otra manera, por razones de coyuntura o de algún otro tipo de interés, estén dejando fuera o estén dejando de lado la importancia que tienen los organismos auxiliares. Eso es, en este momento, lo que yo opinaría, y yo creo, compañeros y compañeras, que es muy importante que este tema baje a debate, baje a consulta de las bases, para que las bases lo conozcan con una correcta orientación y todos respaldemos la necesidad de reactivar nuestros organismos auxiliares históricos. Me refiero a la FEPAM, a la Fiscalía Especial, me refiero a la COMAT, me refiero al CEDES 22, consolidarlos, al CEPOS, al CENCOS 22. Gracias, compañeros. Gracias, maestro Luis Fernando, por esta caracterización y esta historia de lucha, de creación y de organización de los organismos auxiliares, que sin duda alguna quienes nos encontramos en estos espacios estamos viendo cómo ya existen algunos organismos auxiliares con los que ya no contamos en nuestros espacios del movimiento. Y sin duda alguna esto es un tema delicado en el que este propio movimiento tendrá que hacer el análisis necesario, como usted lo ha manifestado, en los espacios y eventos políticos que corresponde. Pero, pues bueno, aprovechando que se encuentra usted en este espacio y pues la finura de poder atender nuestra petición de platicar sobre los organismos auxiliares, me gustaría que usted nos platicara, maestro Luis Fernando, qué pasaría en un momento drástico de querer descabezar a los organismos auxiliares lejos de fortalecerlos. ¿Cuáles serían los riesgos, las implicaciones que se tendrían como movimiento democrático si desapareciesen estos organismos auxiliares de nuestros espacios del movimiento? Estamos hablando ya de estos organismos que aún siguen vigentes, pero tenemos como antecedente los organismos que ya no se encuentran en nuestros espacios del movimiento. Me gustaría que nos platicara su análisis al respecto, maestro.
hay que puntualizar en qué coyuntura se dio el decretazo, en qué circunstancia histórica de aquel momento, en la confrontación que tuvimos por el tema de la reforma, de la mal llamada reforma educativa. Hoy son otros tiempos. Yo creo que el movimiento tiene la posibilidad de recuperar esos organismos auxiliares como los que ya comenté, y reitero, es importante que las bases conozcan de lo que mantiene en este momento en el escenario la preocupación de la desaparición de estos organismos, que sería un absurdo, porque estos organismos, como su nombre lo dice, son organismos auxiliares no del CES, no de la dirección seccional, lo aclaro, son organismos auxiliares del movimiento magisterial democrático oaxaqueño, en un espectro mucho más amplio. En ese contexto tienen que entrar la necesidad de reivindicar a estos organismos. Por eso insisto, mi planteamiento es claro, la consulta a las bases para recuperar los organismos auxiliares que fueron cercenados, mutilados por el gobierno, que están vigentes, consolidarlos, reglamentarlos, normarlos y por supuesto que se pongan al servicio del movimiento. Esos organismos auxiliares, instancias máximas del movimiento, no son organismos de movimiento, ahí están los eventos políticos sindicales. Siempre en la orden del día viene la información de lo podemos dar marcha atrás, sino tenemos que pensar en una perspectiva de mayor consolidación del movimiento, y parte del movimiento son los organismos auxiliares. Perfecto, maestro Luis Fernando, en lo que, pues bueno, podemos tener un poquito mejor de señal en la transmisión. Esperamos poder volver a contactar con usted, mejorar un poquito la señal y poder seguir platicando con usted. Si no, pues bueno, ya estaríamos valorando la situación para que sea vía telefónica, y con ello, pues bueno, también los compañeros de base que nos están escuchando, pues puedan también llevarse un poco o mucho análisis de lo que tenemos en este espacio. Así que, pues bueno, tenemos también, me dicen, la parte... Una última sugerencia, si me escuchan. Claro que sí, maestro, adelante. Bueno, yo creo que en esta etapa de coyuntura de cambio de relevo debe de ir en el paquete de la consulta a las bases, no solo los mecanismos de elección del nuevo CES ante las actuales circunstancias y los procedimientos, sino debe también ir en ese formato de consulta la necesaria recuperación, no solo de los organismos auxiliares, sino de todos los fideicomisos que han fortalecido y que son parte de este movimiento. No podemos dejar pasar desapercibido este importante tema para que sea parte de las decisiones del 12º precongreso. Muchas gracias a todos por estar participando en este evento. Estaré pendiente, ojalá me lo permita la batería de mi teléfono celular, pero sí considero que es fundamental que las bases conozcan esta circunstancia y puedan dar su opinión. Gracias, compañeros. Agradecemos la atención, maestro Luis Fernando, por atender a nuestro llamado y a nuestra invitación como compañeros de organismos auxiliares. Y bueno, estaremos revisando la comunicación para que podamos tener otro enlace con usted. Y pues bueno, también para que atendamos a esta caracterización que tenemos de los organismos auxiliares, su importancia y su vigencia. Buenas tardes, maestro. Contactamos en un minutito más con usted, por favor. Sí, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos, me parece que tenemos ya en el ingreso de la plataforma a otra invitada más, y pues bueno, voy a darle paso al compañero Omar, para que pues nos presente a la compañera que se encuentra ya en la plataforma. Y pues bueno, adelante, compañero Omar. Buenas tardes, compañeros, compañeras que están siguiendo esta transmisión en vivo, y a los que van a verla posteriormente en el recalentado, también les mandamos saludos. El foro pasado tuvimos, un alcance importante, más de 3,000 compañeros que han estado viendo lo que estuvimos manifestando en ese momento, y bueno, pues en el día de hoy nuestro foro tiene como nombre otras miradas que tienen que enfocar a los organismos auxiliares
en la medida en que pues vivieron y vivenciaron junto con estos organismos en sus periodos seccionales, pues momentos muy importantes para el propio movimiento, ¿no? Uno de ellos pues fue en el caso del 2006, donde pues este movimiento magisterial convocó al pueblo para dar una batalla contra el tirano, y bueno, pues es un movimiento que le dio la vuelta al mundo. El periodo seccional del 2004-2008, bueno, pues se caracteriza por muchas contradicciones, pero también por muchos logros. Uno de ellos pues fue la rezonificación por vida cara, que costó a 26 muertos, en fin. Pero para comentarnos del papel que juegan los organismos auxiliares o cómo se perciben los organismos desde precisamente desde la estructura seccional, pues la compañera profesora Enriqueta María López Pacheco, pues fue secretaria de Trabajos y Conflictos de nivel preescolar, pero bueno, pues también fue muy activa en el momento del 2006 y en el propio comité seccional. Entonces, te saludamos, maestra Queta, como afectuosamente te llamamos. Y bueno, pues en esta introducción, pues quisiéramos saber, pues que un comisionado en el movimiento, ya sea en la estructura estatutaria o no estatutaria, tiene que regresar a sus bases, y bueno, creo que fue una de sus actividades de usted también regresar directamente a las bases después de haber tenido pues el cargo sindical, ¿no? Entonces, pues nada, que pues quisiéramos conocer en su experiencia del 2004-2008, pues cómo los organismos auxiliares pues jugaron un papel también para apoyar y apuntalar al propio movimiento. Buenas tardes, noches allá en Pinotepa, maestra Queta. Puerto Escondido, Omar. Está en Puerto. Ah, bueno, ya está más. Puerto Escondido, de aquí, desde que iniciamos en esta travesía educativa, estamos en la zona de Puerto Escondido. Buenas tardes, compañeros y compañeras de esta gloriosa sección 22, y los saludo fraternal y combativamente, sobre todo a ustedes que son los organismos auxiliares, porque realmente son, como decimos en el argot sindical, son los que hacen la talacha definitivamente del movimiento. Y creo que en nadie, al menos de que sea un motivo perverso, pensar en acabar y darle el corte, ¿no?, a los organismos auxiliares. Primero porque es el hacer fundamental de este movimiento, que toda situación de cambio, de término, de lo que sea, tiene que ser una consulta a las bases. Por eso este movimiento ha resistido muchos embates del gobierno, porque la fuerza, la decisión está en las bases. Cada evento de nuestro movimiento tiene sus importancias y sus límites. Y una de las decisiones importantes, pues, es la toma de decisiones de las bases, definitivamente. Entonces, creo que coincidimos de que los organismos auxiliares son súper importantes, y sobre todo porque todos los organismos auxiliares han nacido bajo un esquema de mucha problemática de defensa hacia el trabajador. Ningún organismo auxiliar ha sido a beneplácito o porque a alguien se le ocurrió, no. Buscando la historia, por ejemplo, la coordinadora nace porque había que reivindicar la parte oficial del sindicato. Se estaba perdiendo de no defender los derechos de los trabajadores. Y es así como nace la coordinadora, en donde se le da mayor realce y tiene mayor realce porque es quien vigila a los comités delegacionales. Si cumplieran de verdad su papel como fue establecido, no, hombre, otro gallo nos cantara, porque de verdad todos los organismos auxiliares tienen un fin y nacen bajo un conflicto para estar solucionando los derechos de los trabajadores. Y así como la coordinadora nace, así nacen los demás, la FEPAN, CEDES 22. Oiga, eso no, vuelvo a decir, me veo redundante, pero no veo en qué cabeza cabe darle término de comisión y que esto no se vayan
al carajo, ¿cómo? Si estamos viendo los frutos, pero sobre todo el trabajo titánico que hacen los compañeros, porque vuelvo a decir y lo vuelvo a remarcar, son realmente los que hacen la talacha, el trabajo duro, el trabajo de campo, y a quien debería de molestarles al gobierno es a quien debería de molestarle, porque esa habla de una gran organización que nos heredaron los maestros viejos. Nosotros como, bueno, ya no tan jóvenes, pero los jóvenes que nos están escuchando deben de cuidar este apostolado, este gran trabajo que nos dejaron los maestros viejos. Yo comentaba con algunas compañeras de base y dicen algo así de la crisis del movimiento, ¿por qué está decayendo? Y una muy contundente, y le doy la razón cuando me dice, porque los maestros combativos ya se jubilaron, maestra. Por eso está decayendo este movimiento. A los jóvenes ya no les interesa. Y los maestros combativos, jubilados, que nos heredaron esto, porque fueron los que más trabajaron por este movimiento, pues claro, a quien no le costó es fácil decir a la basura y ya se acabó, pero ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Eso es algo muy real que no le está beneficiando al magisterio oaxaqueño. Y por algo se crearon y coincidimos. En el 2006, por ejemplo, nace Radio Plantón, que después se convierte en Cencos 22, o estoy errada por ahí, un poquito antes, Cencos 22, pero no es una plataforma ahora. Ya ven, podemos ver y estar en contacto con todos nuestros compañeros, enterarnos de lo que pasa, gracias a ese trabajo fundamental y titánico que están haciendo los compañeros, vuelvo a remarcar, los del CEDES, los del CENCOS, los de Radio Plantón. Bueno, creo que en la memoria de todos los maestros combativos está el gran trabajo, el gran auge que tuvo Radio Plantón y hasta dónde ese alcance que tuvo, y gracias precisamente a los maestros combativos de la sección 22, que siempre están pensando en cómo contrarrestar ese golpeteo del gobierno en todos los aspectos que nos ha dado, y creo que debemos de seguir ponderando, todo mundo coincide que en lugar de acabarlo hay que fortalecerlo, y nuevamente volvemos a puntualizar, la decisión está en las bases, y yo creo que las bases no se equivocan, y yo no puedo ni pensar que la base diga que se acabe esto, no, al contrario, hay que fortalecer los organismos auxiliares, y vuelvo a darles mi reconocimiento, compañeros, desde acá, desde la costa, el reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que están dando esa lucha, que no se cansan y que siguen fortaleciendo y poniendo su granito de arena a este movimiento. Sí, nada más también en este recuento, Queta, no sé si te acuerdas de la COESCO que se nombró para hacer el relevo seccional de ustedes, y que luego ya llegó el comité siguiente de Santiago Chepi, ¿no? Pero ¿qué papel, te acuerdas qué papel jugó el CEPOS ahí también y la misma COESCO para hacer una transición pues en las mejores condiciones para este movimiento? Exactamente, este movimiento en los momentos álgidos, siempre se reúnen los compañeros, tanto de la parte del CES como la coordinadora, y todo es un conjunto cuando de verdad se pondera la autonomía, el engrandecer y el cuidar a la sección 22. Yo creo que no hay ningún otro objetivo que nos pierda. Es cuando decimos, pues, ¿cómo? Porque cada gobierno, a pesar de, y sobre todo en esta época, ¿no? Que no todos también nos tragamos el cuento o compramos el discurso del presidente, con todo respeto, siempre hay ese golpeteo hacia la autonomía de los sindicatos. Eso no es nuevo, y precisamente ante esa situación siempre se nombra una comisión para que sea la
la que revise, la que vea, la que tienda los puentes, y yo creo que los compañeros seccionales en ningún momento lo deben de tomar como que son rebasados o que no, al contrario. Yo creo que uno de nuestros lemas de este movimiento es la unión hace la fuerza, y entre más se sumen y cooperen para que el relevo se dé en las mejores condiciones y sobre todo no perder el piso y seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Y esas comisiones siempre rinden fruto, como tú bien lo puntualizabas, para que nuestro relevo se diera en las mejores condiciones, pues se nombra una comisión ampliada. La COESCO tiene su función específica para ver las formas y ver las estrategias para que el relevo se dé en las mejores condiciones. Pues muchas gracias por esta primera participación. Luis también está en la plataforma y vamos a darle paso al maestro Jerónimo también para que pues nos platique precisamente parte de su vivencia, pero también una reflexión, una aproximación a la importancia de los organismos auxiliares. Al maestro Jerónimo pues le tocó un momento que este movimiento pues no había vivido tampoco en muchos años, que fue pues una represión sistemática, tanto administrativa como la persecución física, la cárcel, en fin. Le tocó desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos pues nada más ni nada menos que ver a su secretario general en la cárcel, ver la estructura de un movimiento debilitada, casi pues destruida según el Estado, pero pues resulta que los cálculos políticos en las computadoras de la gente de gobierno no cuentan con la resistencia de los compañeros de base que pues fueron los que salieron a dar la cara por este movimiento y que hoy pues tiene vigencia la sección 22. Maestro Jerónimo, Buenas tardes. Además, antes de que inicie, maestro Jerónimo, recordarle a los compañeros de base y a los compañeros que, pues, con quienes tenemos el honor de contar en estos momentos, que siempre fue también de la mano de los organismos auxiliares y en este caso de la mano de los compañeros abogados del cuerpo jurídico que acompañaron toda esta ruta jurídica ante la embestida del Estado, el decretazo, la detención de los compañeros que fueron tomados como rehenes, las visitas en los penales y todo echando mano de la organización, pero sobre todo, como lo han dicho los compañeros que han participado, de esta coordinación y de esta unidad con los organismos auxiliares. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Nuevamente, buenas tardes a quienes nos acompañan en esta charla. Es bueno saber que nuestra sección 22, la propia CENTE, siempre ha recurrido a sus experiencias, siempre se ha nutrido de los acontecimientos que han sucedido en el transcurrir de su lucha. Y desde luego en este andar se ha aprendido también a utilizar de manera inteligente las fuerzas del movimiento, que en realidad pues subyace en las bases, en los militantes, en todos nosotros. Y en esta idea quisiera yo desglosar que todas las decisiones que han emanado para ir buscando fortalecer la estructura del movimiento, siempre han sido esfuerzos que se rodean de compañeros y compañeras dispuestos y dispuestas a entregar cualquier tarea, a realizar cualquier acción que esté encaminada precisamente a informar, a debatir, a orientar sobre todo. En este andar también hemos aprendido que las bases deben tomar sus decisiones primeramente de manera informada. No es viable, no es posible aceptar que las decisiones vengan de informaciones a veces falseadas o de falta de información, que muchas veces se da por mala fe de alguna instancia, por mala fe de alguna persona o incluso militante, y que desde luego esto debe encerrar la idea de que los asistentes a los foros, a los diferentes eventos,
a las asambleas estatales, que son nuestros secretarios generales, nuestros coordinadores de las delegaciones y todas las personas que tienen que ver con los eventos políticos, educativos, jurídicos de nuestra CENTE, deben de cuidar la parte informativa. Y qué bueno que ya los compañeros que antecedieron han mencionado parte de todo ese esfuerzo que han venido realizando, no solamente los organismos que han existido desde los años ya mencionados, sino también de las distintas secretarías que en su momento han dado la resistencia y han dado las innovaciones en cuanto a las acciones. Quisiera referirme, porque me toca a mí hablar del periodo en que estuvimos colaborando y que precisamente se dio lo que hemos llamado la mal llamada reforma educativa del entonces sexenio de Peña Nieto. Y desde luego esta experiencia quisiéramos tenerla de manera desglosada, detallada, porque cada uno de los compañeros del movimiento, de la propia CENTE, debe entenderlo en su justa dimensión y entender que los organismos auxiliares han sido los que han colaborado para que las acciones emprendidas en el campo político, en el campo jurídico y en el campo de la comunicación han dado precisamente el margen tan amplio para que las acciones se fortalezcan. No quisiera detallar todas las acciones emprendidas que en su momento se hicieron, pero sí remembrar algunas cuestiones que de carácter orgánica tuvo que desarrollar la Secretaría de Asuntos Jurídicos con los abogados que finalmente venían de un proceso de selección que el mismo movimiento democrático ha diseñado. Y que lógicamente este esfuerzo, esta parte de entrega que han tenido cada uno de los compañeros, tienen que dar el aviso y sentar el antecedente para que, lejos de diseminar, lejos de destruir, lejos de pretender aislarnos de los organismos auxiliares, nos enseñe a unificar la necesidad de poder colaborar juntos. No está de más decirles que en ocasión de esta mal llamada reforma educativa emprendida desde el 2012 y que se vio reflejada a partir del febrero de 2013, los organismos auxiliares, en el caso de CENCOS, sirvió para difundir precisamente la información que teníamos que enfrentar nosotros como trabajadores de la educación para dirigir, para orientar las acciones que políticamente, jurídicamente deberíamos emprender. CENCOS entonces ha sido uno de los bastidores fundamentales que ha tenido el movimiento para que la información fluya. No es lo mismo confiarse de un canal, de un espacio, de una plataforma que está empeñada con el Estado mexicano o con el Estado internacional, a tener el acceso directo para poder dar la información, para poder brindar la orientación de esta información y de las acciones que pueda ser de nosotros. Y que lógicamente CENCOS ha sido un espacio. Y si desglosáramos cada una de las acciones, me parece que lo entenderíamos con una mejor forma, con una mejor óptica. No se diga de CEDES 22, cuando en todas las experiencias de los compañeros trabajadores de la educación, no solamente de cada inicio de año, sino del transcurso del ciclo escolar, hemos tenido el acercamiento de la asesoría, de la orientación pedagógica, educativa, de las corrientes que van diseñando el trabajo educativo en cada una de las escuelas, y que el acompañamiento que cada uno de los compañeros que han estado y que siguen funcionando con ese organismo han caminado, se han consolidado muchos proyectos educativos. En el caso del organismo que promueve la orientación, el análisis, también abre la necesidad de poder buscar, investigar las situaciones o temas políticos, como es el CEPOS 22, nos pone en la línea de poder
orientar nuestro propio trabajo sindical, nuestra propia organización y nuestro propio devenir. Porque sencillamente para los organismos que aún estamos en resistencia, es necesario que esta coordinación pueda verse y reflejarse a través de cada uno de los trabajos que se han emprendido y que, como he mencionado, se ha visto reflejado en las escuelas, en las zonas escolares, etcétera. Respecto a los organismos que hemos nosotros instalado como movimiento y que hemos visto nacer para defender los propios derechos, el caso de la FEPAM, el caso de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, que en este momento es necesario, es urgente que se reabra, que se reactiven las acciones y que sencillamente, si podemos recrear o crear un organismo más fortalecido que dirija sus acciones en este campo que ellos lo han emprendido, me parece que es lo que deberíamos estar trabajando como movimiento democrático. No nos queda el papel ni como base, ni mucho menos como representantes y de aquellos que se consideran dirigentes. No es el papel ahorita destruir lo que el movimiento ha construido con esfuerzos, y no solamente con esfuerzos, sino que sencillamente, como lo ha visto la Secretaría de Asuntos Jurídicos, con las represiones en todas sus formas. Hoy, entonces, no debemos portarnos como un Estado que, en lugar de fortalecer nuestros propios organismos, los estemos destruyendo, los estemos minimizando y los estemos reduciendo a la voluntad de algunas corrientes, algunos personajes, e incluso en la posible equivocación de una decisión mayoritaria. Y esto es muy riesgoso decirlo, pero se sustenta en las propias experiencias que hemos tenido con el movimiento. No es suficiente tener un discurso como el que podríamos abanderar, en decir que el movimiento ha sido esfuerzo de las bases y que finalmente las bases no sean tomadas en cuenta para las consultas, para la información y sobre todo para las decisiones. Desde luego, todo esto que hemos tratado de dar a entender, de informar y de comentar, ha sido también parte del recorrido que al menos la Secretaría de Asuntos Jurídicos ha tenido como experiencia. Baste con mencionar de que se han vivido experiencias fuertes de resistencia a grado tal de no tener recursos ni propios ni de la propia sección 22 para poder emprender acciones de defensa legal hacia los compañeros trabajadores del Medeteo. Y lógicamente esto sí lo decimos con esa experiencia, sí lo decimos con ese orgullo de trabajadores y de ser en su momento representantes, porque hemos dado la lucha en el momento en que se nos ha requerido y hemos también sostenido esa experiencia. Por lo tanto, nos es conveniente platicarla, nos es conveniente transmitirla, no solamente a los compañeros que les han negado la información o que les llega tergiversadas, sino sencillamente también a las nuevas generaciones. A veces no podemos compartir la idea que circula de decir que las nuevas generaciones están alejadas del movimiento. Es posible que algunas personas, algunos trabajadores recientemente ingresados al magisterio puedan no tener la información y que por consiguiente actúen de distinta manera respecto a los principios. Pero es conveniente también reconocer que a nuestras propias estructuras nos ha faltado esa necesidad de recrear y crear las condiciones para poder brindar la información, orientar y poder tomar decisiones ya informadas. Por este espacio nos reservamos el momento para poder continuar. Muchísimas gracias, maestro Jerónimo. Un gusto tenerlo con nosotros después de toda también esta lucha histórica que ha dado usted al frente o que dio usted al frente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, y que también tenemos aquí a los compañeros que se encontraban
en su periodo y que también debemos ser responsables y claros en manifestar que en efecto los organismos que hoy nos encontramos hemos cumplido con nuestro periodo, incluso hemos rebasado exactamente los periodos que nos corresponden, pero es bueno considerar, compañeros del equipo jurídico, que existen circunstancias que nos orillaron para llegar hasta estos momentos, pero que además nosotros no nos apartamos de un relevo como corresponde, pero un relevo de acuerdo a los procesos que ha marcado este movimiento. No puede ser como lo trataban de hacer en la Asamblea Estatal del fin de semana pasado, en donde se planteaba ya en una ruta que está siguiendo una comisión, dar un término de comisión a los compañeros, y entiendo que un documento como término de comisión implica que el compañero o la compañera a quien se le ha entregado ha faltado al movimiento, ¿no? Entonces, en este sentido es importantísimo manifestar que como organismos auxiliares no nos apartamos de un relevo de los propios organismos, porque me parece que es sano, es propio del movimiento, por salud de este movimiento, dejar los espacios para darle un respiro a este movimiento, para que otros compañeros asuman también este papel y pues también asuman el papel de defender los derechos de todos los compañeros y las compañeras en el ámbito jurídico, ya lo dije, pedagógico, en el área política, en el asunto mediático. Pero también es importante, compañeros del jurídico, que ya que se encuentran aquí, que también aprovecho, vinieron a saludarlo, maestro Jerónimo, y que pues bueno, ya que se encuentran aquí, también manifestar, ¿no?, en este espacio, que los organismos auxiliares no nos apartamos de un proceso de relevo, ¿no? Es importantísimo, pero nosotros también le agregamos, a partir de la experiencia, de las problemáticas, de todo lo que enfrentamos en contra del Estado, de la lucha, de el bombardeo mediático, con todo el aparato de Estado y todos los medios de comunicación a su alcance, que en contra del movimiento, y que aún así dimos la batalla, pero que es importantísimo discutir muchos temas de los organismos auxiliares, y existen los eventos políticos para discutirlos, ¿no? Pero aparte de este proceso y de estos eventos políticos de discusión, es importante también manifestar que los compañeros de organismos auxiliares, reiterar nuevamente, no nos apartamos de un relevo, pero tiene que ser un relevo de acuerdo a los procesos que marca cada organismo auxiliar. En efecto, todos los espacios perdieron, bueno, estamos ya sobrepasados en los periodos que debimos estar, pero no solamente son los organismos auxiliares. Me parece que también este comité ejecutivo seccional ha rebasado el periodo que le correspondía, y estamos conscientes, tanto considero como organismos auxiliares y este CES, de que rebasamos los tiempos, pero que tiene que ser de acuerdo a los procesos del movimiento, de acuerdo a los principios del movimiento, pero además eso le va a dar legitimidad al propio movimiento, a la historia de este movimiento, la legitimidad que le da a nuestros procesos, pero a partir de esta legitimidad tiene que venir también de las bases, ¿no? Ya lo dijeron los compañeros hace unos momentos, son las bases las que deciden, y recuerdo mucho toda esta frase histórica que algunos compañeros incluso utilizan: este movimiento no es de líderes, es de bases, y me parece que en ese marco, en esa ruta tenemos que caminar. Y pues bueno, antes de pasar con los compañeros del jurídico, me parece que el compañero Omar también quiere hacer énfasis en una participación. Adelante, compañero. Sí, yo creo que es necesario en este momento explicarnos y explicar que el 21 de septiembre estuvimos aquí en este mismo foro y dimos a conocer precisamente lo que hoy también nos trae, que era o es la justicia que se les haga a los organismos auxiliares que resistieron un proceso muy particular de este movimiento, que fue la mal llamada reforma educativa. El día 22, al día siguiente, es decir, nosotros estuvimos el miércoles 21 de septiembre en este foro, el día 22 se realizó la asamblea plenaria de nuestro comité seccional y sacó, hubo un debate, se dio a conocer el proyecto de la Comisión de Seguimiento y Concreción del Relevo Seccional, y se dio un debate precisamente a partir del foro que habíamos generado un día antes, pero salió un acuerdo muy importante, que es que y agradecemos a la plenaria del comité seccional, nos daba todo el apoyo político y hasta nos brinda el acompañamiento. Es el acuerdo número 10 de la plenaria. Y bueno, pues en ese momento pues todos decíamos que pues la solidaridad que se había buscado con la plenaria pues se había logrado, ¿no?, de alguna manera en ese acuerdo número 10. Y llegamos el día 24 a la asamblea estatal. Y bueno, pues ahí hubo nuestros propios formas de debatir,
pero se centró prácticamente en un tema que no fue el relevo seccional como tal, sino qué hacer con los organismos auxiliares. Y bueno, pues también maduramente la Asamblea Estatal saca un acuerdo, que es el Acuerdo 43, que pondera la unidad de este movimiento, que en nuestro acuerdo de la Asamblea Estatal del 24 de septiembre, pondera pues la unidad de este movimiento por sobre todas las cosas, como decimos, ¿no? Es decir, que se priorice para este momento, que es el proceso del relevo seccional, la unidad, y sin tendencias ni corrientes ni a título personal, pues se iban a tomar determinaciones, sino es a través de las bases, ¿no? Y así se sucedió el acuerdo hasta llegar al acuerdo 45, donde habla que pues no va a ser término de comisión para los organismos auxiliares, pero sí cada secretaría que coordina al organismo auxiliar, pues va a hacer su propio proceso y su procedimiento, de acuerdo como lo estipulan, pues, por ejemplo, en el caso del CEPOS, pues tenemos un reglamento interno, el CEDES también, o que ellos ya, pues, según la información, pues ya empezaron con su proceso, ¿no? El punto aquí es que, pues está ahorita en las manos también de las secretarías, que es la Secretaría de Prensa, la de Orientación Política e Ideológica y la propia Secretaría de Asuntos Jurídicos, pues hacer una ruta para el relevo de los organismos. Se fue a una discusión muy acalorada también y pues no se definió por consenso este acuerdo más que por votación, porque pues a lo mejor por votación hubiera sido difícil, ¿no?, resolverlo también. El punto aquí es que nos encontramos en este momento cuando, y para eso quiero pasar el micrófono a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, actual a los compañeros de la Secretaría, porque mañana estábamos citados para la Defensoría de Derechos Humanos, porque es parte de la información que queremos darles a quienes nos han seguido y han estado preguntándonos cómo va el caso de los organismos, pero precisamente pues ya hoy hay una notificación. Entonces, pues también hacemos un poco de historia, como han hecho nuestros compañeros, Luis Fernando, la compañera Enriqueta, el profesor Jerónimo, pero también informamos de la situación que está aguardando ahorita nuestra demanda de justicia, pero también cómo se han dado algunos procedimientos y procesos de este propio movimiento. Entonces, pues mañana estaba la reunión con la Defensoría y bueno, pues paso los micrófonos a los compañeros de jurídico para que nos puedan también dar esa información. Sí, bueno, miren, buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, la necesidad de dialogar sobre las rutas que hace el cuerpo jurídico de la sección 22 deviene de hace 2 semanas esa necesidad de explicarle a los compañeros de base que en el 2015 con esta aplicación del decretazo pues se da o se trata de dar un control del Estado frente a las acciones o la capacidad de respuesta que pueda tener la sección 22. Una de ellas fue la bancarización de la nómina. Y aquí está el compañero Jerónimo, que fue el primer trabajador de la educación en el Estado que se amparó contra la bancarización de la nómina. Un juez federal ordena que le den su cheque y por una simple razón, están prohibidos los actos monopólicos. El artículo 28 constitucional establece que están prohibidos los actos monopólicos, entonces obligan al IEPO a que imita los cheques y que no permita que únicamente Santander de esa bancarización. Pero bueno, ¿cuál era el fondo? Porque muchos compañeros dicen, es que es una tarjeta. No, el fondo de esto era el control del movimiento a través de acabar con los habilitados, a través de los procesos burocráticos para los descuentos, y al bancarizar la nómina automáticamente se hace digital y con un solo clic, sin ningún proceso, podían retenerte el salario, descontarte o incluso hasta cesar al trabajador. Esto nos dio como consecuencia, y todos los compañeros de base lo saben, hubo retenciones de salarios, hubo descuentos y presentamos una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Fue un acompañamiento político de este movimiento desde ese año, después del decretazo, en el que logramos una recomendación. En esta recomendación, la Defensoría de los Derechos Humanos les dice al IEPO
tú no puedes descontar, ni retener salarios, ni correr a nadie, si no hay un debido proceso en el que participen los trabajadores, sean escuchados, vencidos en juicio y posteriormente puedas tú determinar una sanción, ya sea el descuento, ya sea la retención del salario o el cese del trabajador. Esto trajo una consecuencia, ¿no? Una recomendación en materia de derechos humanos hoy ya obliga a una reparación integral del daño también económica y una responsabilidad patrimonial del Estado por una actividad ilegal. Pero al paso de este tiempo, pues nosotros entendíamos que ya había un acuerdo político entre la sección 22 y en este caso el gobierno del Estado. Se viene el tema de la pandemia. Ayudamos a que salieran las incidencias de nuestros compañeros de base primero, fuimos vigilantes y asesores en la mesa jurídica, salieron pagos únicos de 1 millón de pesos, de 800,000 pesos de compañeros de base, que entendíamos que eran primero los que tenían que beneficiarse antes que nosotros como integrantes de este cuerpo jurídico, como integrantes de este organismo auxiliar. Cabe recalcar que, como lo decía el compañero Jerónimo, siempre hemos sido un cuerpo jurídico mermado económicamente, no hemos cambiado nuestras claves, a diferencia del compañero de base, que de acuerdo a su participación o no, pues puede él aspirar a un cargo, ¿no? O a un nuevo nivel económico de acuerdo al sistema escalafonario, como hasta el día de hoy que hay directores, supervisores de algunos niveles educativos. Sin embargo, nosotros, a pesar de estar fenecidos, hemos sido responsables de no entrar a ese proceso, pues entendemos que estamos aún ya acabado nuestro proceso, seguir aquí en la vía de los hechos con este comité ejecutivo seccional. También decirles que esta recomendación trae como consecuencia que no solamente nos entreguen el salario, sino que nos entreguen todas las prestaciones, y así lo dice claramente la recomendación 10/2016, y esa recomendación 10, tiene un proceso jurídico. Es así como nosotros reactivamos ese proceso jurídico hace 3 semanas, en la que le solicitan al instituto que nos diga cómo hizo para conciliar nuestras plazas, nuestras prestaciones y el por qué no se nos han pagado todas, y le piden un informe. ¿Y qué le dicen? Oye, demuéstrame cómo conciliaste el concepto 11 ante la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente en ese entonces y con la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando el instituto tiene que probar esta conciliación, en algunos casos ha dicho que no existe la conciliación de la nómina. Sin embargo, el compañero Manuel ha estado investigando en la plataforma del FONE y en la nómina magisterial, y resulta que sí se concilió para algunos compañeros. Entonces, es cuando no entendemos cómo se puede dar la represión específica para algunos compañeros de los organismos auxiliares. Yo creo que al rato va a abundar más el compañero Jerónimo, de cómo en esos momentos duros que nos enfrentamos al instituto, el mismo director de YEPO, Germán Cervantes, que fue enviado de la Ciudad de México, pedía nuestro relevo del jurídico en específico, y salieron en noticias. Ahorita les compartimos la nota. Y además, al interior de la Asamblea Estatal pidieron nuestro relevo inmediato por habernos opuesto a la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y dijimos no a la evaluación, que nadie conteste correos electrónicos, que nadie se notifique. Y bueno, ya hemos estado acostumbrados a que nuestra posición, siempre que es a favor de la base, en lo personal yo no soy docente, así es que a mí la evaluación ni me perjudicaba. Sin embargo, soy responsable de la confianza que me dio este movimiento, y salimos a asesorar a asambleas estatales exponiendo nuestra libertad, que ahorita lo va a comentar el titular. Teníamos órdenes de aprehensión también, no por ser abogados no nos iban a tocar, y las amenazas eran constantes. Entonces, para ir cerrando con este tema de la conciliación y de en este caso de la queja que estamos siguiendo, pues hay todo un proceso jurídico.
Hoy se continúa el proceso jurídico, se hizo una solicitud de cumplimiento de recomendación, ya hubo un requerimiento, el instituto dice que suspende la reunión de mañana, que porque ya empezó la entrega-recepción, entonces ellos ya no pueden por el momento atender porque ya se están instalando las comisiones de entrega-recepción, pero que posteriormente él acepta una fecha que le defina la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. ¿Con qué fin? El fin que queremos es que jurídicamente ya se demostró que tanto a los integrantes de los organismos auxiliares, que en ese momento dieron una batalla ejemplar, ¿por qué lo digo? Y con todo respeto de muchos compañeros de comité seccional anterior y compañeros de los organismos auxiliares, si así le queremos llamar, pues muchos fueron al instituto y a cambio de su salario tenían que presentar una renuncia al sindicato. Renunciaron al sindicato, nos quedamos los menos, los pocos, y los que nos enfrentamos a toda esta reforma de manera abierta, así como lo hacemos ahorita, dimos conferencias de prensa en Televisa, en TV Azteca, con Aristegui, para fijar una posición no a nombre de Julio, no a nombre de una región, sino a nombre del movimiento democrático, que era no a la evaluación punitiva. Eso era la consecuencia. Querían presionarnos económicamente, nos seleccionaron económicamente para decir: a este le quito el salario, a este le congelo las cuentas, a este le libro orden de aprehensión, a este lo presiono por acá, a este lo mando a llamar a su centro de trabajo, y pues su servidor es trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Los lineamientos del movimiento, los acuerdos del movimiento son que tenemos que regresar del lugar donde salimos. Yo les he dicho a los compañeros de manera fraterna que no el día de mañana que yo ingrese al instituto, porque ahí es donde me toca regresar, vayan a decir que estoy traicionando al movimiento y que ahora voy a ser el verdugo del movimiento. Lo digo con mucha responsabilidad. Entonces, para cerrar mi participación, decirles que el tema de la queja es un tema que se va a seguir. El tema de la queja incluso puede traer el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que han ordenado la retención del salario para aquellos que no quieren pagar, y aún dejando el cargo. Aún dejando el cargo tienen 5 años de responsabilidad y puede determinarse la inhabilitación por no haber pagado esos salarios o esas prestaciones que hasta el día de hoy no se nos han pagado. Entonces, como organismos estamos luchando como hemos luchado, de manera objetiva, de manera determinante, por las incidencias de nuestros compañeros de base, que insisto, recibieron 800,000 en un pago único, 1,000,000, y ahí están incluso los salarios retenidos de los supervisores y jefes de sector, por los que luchamos de manera decidida, y hoy estamos siendo congruentes con la lucha que iniciamos por los compañeros de base, y hoy nos toca luchar por nosotros como organismos auxiliares. Por eso hemos invitado a diversos compañeros a que se sumen. La misma Asamblea Plenaria entendió el proceso en el que estamos y ha determinado acompañarnos. Esperamos que los compañeros de base también se solidaricen con esta lucha. Tenemos compañeros de base en la misma recomendación, a ellos también no les han dado sus demás prestaciones, y pues bueno, el día que hagamos la convocatoria para las actividades que siguen, pues esperemos que nos acompañen y que obviamente tengan información clara de la lucha que estamos emprendiendo, y que no es un tema, compañeros, por querernos quedar o hacernos eternos dentro del comité ejecutivo seccional. Nosotros tenemos claro que ya fenecimos, tenemos claros que deben que haber un proceso. Yo le decía a los compañeros anteriormente, cuando el compañero Jerónimo, y ahorita lo va a tocar, aperturó la primer convocatoria de relevo, no llegó nadie. Y después empezaron a arribar compañeros, y lo primero que preguntaban es: ¿cuánto me va a pagar el sindicato porque yo esté ahí? Cuando se les dice a los compañeros que no hay dinero, que no se les paga, entonces es cuando los compañeros mejor dicen que van a ir a ver si pueden venir o los pueden liberar para que puedan venir. Hubo compañeros, los menos que se quedaron, y obviamente tienen que sortear absolutamente todo. Ojo, no es lo mismo ser integrante del comité ejecutivo seccional, que ellos tienen una economía distinta, a ser un organismo auxiliar. Como bien lo dijo la compañera que nos antecedió, nos pasó no tiene mucho, vinieron los de la ONU y los de el sistema interamericano, y querían conocer las oficinas del gran cuerpo jurídico de la Coordinadora Nacional.
y es un espacio de 2 metros por 2 metros que tenemos aquí, lleno de cajas y de ratoncitos, y dijeron, oiga, no pueden ser posible, hagan una ONG, les vamos a depositar dinero de Europa para que sigan defendiendo los derechos de los trabajadores. Obviamente no lo vamos a hacer, eso le toca a los organismos que vienen, hay muchas tareas pendientes que creo que más adelante vamos a ir abundando, pero es una experiencia que nos ha tocado que pues la sección 22 hacia afuera es un referente de lucha y cuando vienen piensan que todo el edificio era el jurídico de la sección 22 y cuando se encontraron con que pues atendemos allá afuera en una silla y un escritorio y esa es la realidad de nuestro movimiento el día de hoy. Entonces yo le cedo el micrófono a los compañeros, a mi compañero Manuel para que siga abundando en información. Precisamente, compañeros, en la misma tónica, ¿por qué decimos lo siguiente o por cuál es el motivo de estos foros? Primero que nada, hay una urgente necesidad de que exista una memoria histórica de esta situación que pasamos como organismos auxiliares. ¿Y cómo se va a hacer esta memoria histórica? Con los informes de cada secretaría, ¿no? Hubo afectaciones, vivimos a nuestro juicio como área jurídica la tercera mutación laboral de los trabajadores a través del UCICAM y de esta reforma 2019, pero también vivimos muchas afectaciones administrativas, tenemos compendios jurídicos ahí que no merecen quedarse en el olvido. Tenemos situaciones que necesitan retomar los compañeros que arriben a este nuevo cuerpo jurídico, y que deben darle la madurez, como por ejemplo, por citar algunos, tenemos el tema de la Ley Estatal de Educación, que no se ha afinado, que no ha pasado. Tenemos el tema también de la misma UCICAM, no es un proyecto acabado el de la UCICAM, nos falta el tema de apreciación, de meterle como Oaxaca, como sección 22 a esta propuesta jurídica. Nos falta el tema de la regularización jurídica de los compañeros PAE. El escalafón mismo, tenemos un escalafón de hace 25 años, 30, que hoy no contempla claves que se fueron creando con esta situación, principalmente en los niveles de inicial y me parece que educación física también, ¿no? Tenemos la situación hoy de la promoción de los supervisores que no se ha dado en este estado y que es una prioridad urgente de este movimiento. También tenemos la situación del programa que vino a sustituir a carrera magisterial, que hoy se llama promoción vertical, ¿no? Que son los famosos estímulos, ¿no? Entonces, en esa sintonía tenemos muchísimo que entregarle para que la nueva área jurídica se enfoque a estos trabajos y no empiece desde cero y no lo que pasamos como movimiento sea en saco roto y estemos llenando de experiencia y de información a nuestras bases democráticas precisamente. Y lo último, compañeros, lo que va a pasar ahorita, ¿no? Mucho se ha hablado del tema del Congreso, del relevo del Congreso, del Comité Ejecutivo Seccional, y pues la realidad es que jurídicamente pues no va a haber Congreso, ¿no? Hay un tema electoral que se va a manejar ahí, hay nuevas disposiciones, hay nuevas reglas del juego jurídicas y que se necesita también estar viendo ese tema. El movimiento es sabio, el movimiento diseñó cada estructura por alguna razón, le dio procesos diferentes a los organismos auxiliares porque hay un periodo en que termina un comité y hay una toma de nota y en lo que empiezan los compañeros a situarse en sus áreas de trabajo, donde quedan acéfalos, donde prácticamente es como llegar a un nuevo cuarto, ¿no? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está? Y así es, esa situación fue contemplada por el movimiento sabio como siempre. Y contempla esta figura de los organismos sociales, contempla sus propios procesos, precisamente por esto, como una figura no estatutaria, para que blinden a este comité ejecutivo seccional entrante y se esté dando toda la situación de un relevo que cumpla con las características del movimiento democrático. También es importante decir, compañeros, que no tenemos mucho tiempo para hacer esto, nos están ganando los tiempos. Me parece que la comisión fijó para el día mediados de noviembre ya el tema del precongreso, temas electorales 100%, entonces sí es unas nuevas reglas del juego que van a suceder aquí en el Comité Ejecutivo Seccional. También es importante, compañeros, no dejar de lado que toda experiencia pasa por algo, ¿no? Nosotros comentábamos como organismos
el uso faccioso que se intentó hacer en la Asamblea Estatal de toda la estructura sindical enfocada en golpear a los organismos cuando hay cuestiones más de fondo, compañeros, cuando, si bien es cierto, ya lo explicaron y no estamos y queremos dejarlo muy claro, que no es que nos queramos quedar, compañeros. El tema del término de comisión sí nos pegó en ciertas situaciones porque nos estaban poniendo a la par de aquellos que dejaron y traicionaron al movimiento. Y nosotros, con toda la dignidad y madurez del mundo, hicimos defensa, hicimos batalla, ya lo va a comentar también ahorita el compañero Jerónimo, y nunca abandonamos esta situación por más feo que se veía el escenario. Más sin embargo, este acuerdo amedrentador que proponían de dar término de comisión, sí nos envolvía en la misma situación de gente que huyó, pues lamentablemente. Lo segundo, compañeros, ratificar esa asamblea como un máximo órgano de decisión y de discusión. El discurso estuvo a la altura, compañeros, en esa madurez, en ese conocimiento político, diciendo esto es así y lo otro es lo otro, y no nos metamos en eso, compañeros, porque ellos fueron creados con una naturaleza, ellos fueron creados con un trabajo específico y llenarse de todo eso, de que realmente existen los principios, de que realmente este movimiento tiene bases, creo que nos deja un buen sabor de boca a nivel personal también. Y por último es, compañeros, volvemos a lo mismo, tenemos nuestro propio proceso. No es que nos queramos quedar, hubo situaciones extraordinarias que nos han llevado hasta estos tiempos jurídicos. Creo que es la 4ª o 5ª convocatoria que se va a emitir porque no llega ningún compañero. Entonces, lo que le decíamos ese día también a la Asamblea en nuestra participación es con quién dejamos los asuntos en tránsito. El titular no iba a poder, pues son trabajo de 12 abogados, y en esa situación pues prácticamente sí era un tema más de organización, y con el debido respeto también le solicitamos a la Asamblea que fuera muy garante de los procesos democráticos de este movimiento. Para no extenderme más, es la participación que tengo, agradecer a todos los que nos están viendo en el recalentado también, dijera Omar, y pues cualquier situación aquí a la orden, compañeros. Bueno, en este momento también queremos comentar con ustedes, con quien están siguiendo esta transmisión en vivo en Recalentado, que vienen momentos como la próxima Asamblea Plenaria y la Asamblea Estatal para pues seguir con los temas de este movimiento que tienen que ver principalmente con el relevo seccional. Y ahí es donde pues queda este acuerdo y tarea de resolver pues lo que es propio de los organismos auxiliares. Queremos así ser muy específicos en los 3 momentos que estamos siguiendo y proponiendo y también debatiendo en los foros y en los espacios de este movimiento. Uno es la resarcición de daños o resarcir daños de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. A eso le hemos denominado la justicia económica, resarcir daños. El segundo momento es que nosotros como organismos queremos informar a este movimiento qué es lo que hicimos. Entonces, el segundo momento es el informe que queremos dar, ¿no? De todo lo que hicimos, de los trabajos que hicimos. Y el tercer momento es una entrega-recepción, que los compañeros que van a estar en el organismo estén ya listos para hacerles la entrega, ellos reciban, y nosotros prácticamente pues ya servimos este movimiento y tendremos que hacer lo propio, como lo ha hecho la maestra Queta, como lo ha hecho Luis Fernando, como lo ha hecho el maestro Jerónimo, que han ido otra vez a sus espacios donde salieron para ser, de donde fueron nombrados para ejercer el servicio en este movimiento. Entonces, en esos 3 momentos nosotros vamos a seguir insistiendo en el tema de la justicia, en el tema del informe. Integramos lo que es la asamblea interdisciplinaria. Esta asamblea interdisciplinaria, en mi calidad de relator, yo tengo que informar como relator pues cuántas sesiones hubo, cómo se instaló esta asamblea interdisciplinaria, cuáles fueron sus alcances. En la sesión pasada o en el foro pasado decíamos pues algún trabajo que se hizo en el tema de la ley, en el 16º transitorio, el 3º constitucional, etcétera. Y todo eso, pues es a la interdisciplinaria, primero el espacio donde se tendrá que informar, hacer el balance necesario, diría un compañero del CEDES en aquel momento, hacer un corte y dar un buen informe.
y es necesario pues que esta interdisciplinaria también le rinda ese informe a la Asamblea Estatal. En mi caso y como coordinador del Centro de Estudios Políticos y Sindicales, bueno, pues tenemos presencia en esta interdisciplinaria y principalmente pues coordinados desde la Secretaría de Orientación Política e Ideológica, que valga decir, bueno, pues nosotros fuimos el primer colectivo que se conforma al interior de la estructura tanto sindical como estatutaria como no estatutaria. El colectivo SOP-CEPOS, que es la Secretaría de Orientación Política e Ideológica, que es la parte estatutaria, y el Centro de Estudios Políticos y Sindicales, que es la parte no estatutaria, conformamos desde hace 5 años un colectivo. Y ese colectivo trabaja de manera horizontal con determinaciones en consenso. Y de hecho hemos hecho prácticas del propio peteo al hacer coevaluación, autoevaluación, en fin, hemos hecho un trabajo colectivo y bueno, pues aquí el reconocimiento a la Secretaría de Orientación que de alguna manera tuvo esa visión de generar un colectivo. Y desde ahí pues se sabe que no son decisiones personales ni de grupo las que van a imperar en este movimiento y por eso pues el compañero secretario de Orientación precisamente ha fijado su posición en los espacios de este movimiento sobre lo que él está viendo y considerando. Entonces eso es necesario puntualizarlo porque vienen otros eventos sindicales, principalmente esta plenaria y esta asamblea estatal, donde también, pues bueno, tal parecería que el tema de los organismos auxiliares se convierte en una cortina de humo para realmente enfocarnos a los problemas de fondo de este movimiento y sobre todo un relevo que está en la puerta. Y aquí sí me gustaría clarificar este tema del tiempo, ¿no? El primer pues comité seccional en el tema, por ejemplo, de que fueron una comisión ejecutiva y después un comité seccional, duraron 9 años, de 1980 a 1989, porque el maestro Pedro duró 9 años en la secretaría o al frente de este movimiento, esos 9 años fue antidemocrático, o por ejemplo, cuando ya se logra hacer un periodo seccional de 4 años, cuando antes eran de 3, porque se excedieron 1 año estos compañeros, son antidemocráticos, o los mismos que están ahorita, que ya también fenecieron y que se extendió su periodo, ¿son antidemocráticos? No, el tiempo no determina lo democrático, no son las condiciones y las coyunturas, las características propias del momento, lo que hacen la permanencia de los compañeros en servicio para este medeteo, ¿no? No es que porque ya tiene tantos años, y esto lo digo con mucha responsabilidad porque quien lo sufrió más y directamente no fue mi generación, fue la generación anterior con el maestro Jesús Arellanes. A él le decían una y otra vez que por qué estaba de aviador en algunos momentos, pero el maestro fue pues quien en la vía de los hechos y más puntualmente pues ha propuesto al movimiento muchas cosas. Sin embargo, pues él estaba en el organismo auxiliar comisionado precisamente para, como su visión, como visionario que es el maestro, pues orientar a este movimiento desde el ACETEO, desde el CEDES, desde el mismo CEPOS 22 o con la creación del CENCOS 22 también. Pero son figuras que este movimiento pues necesita y se han llamado en algunos momentos, como mismo un orador en la Asamblea Estatal dijo, males necesarios. Entonces, el tiempo mismo no refiere si uno ya está violentando principios. El punto es aquí cómo se ha sostenido a través de ese tiempo en el trabajo. Y eso es lo que queremos informar, qué es lo que hemos hecho. Y pues nuestros espacios son la interdisciplinaria, la plenaria, la estatal y sobre todo, bueno, pues hacer este reconocimiento desde este espacio al compañero Luis Fernando, a la compañera Enriqueta y al compañero Jerónimo que pues están acompañándonos y que precisamente su mirada pues tiene que clarificar a los compañeros de base sí la importancia de los organismos auxiliares, el papel que hemos jugado o que han jugado los organismos, pero sobre todo en perspectiva. Y yo creo que es ahí donde me gustaría a mí, ahorita paso el micrófono a Daisy, para guiar la conversación sobre en estas perspectivas de los organismos auxiliares, cómo los compañeros vislumbran que puede fortalecerse
ya nos dijeron una consulta a las bases para conocer toda esta información, pero también con su experiencia, ¿qué se podría proponer para el fortalecimiento de los propios organismos? Gracias, compañero Omar. En efecto, pues bueno, en todo este andar de los compañeros de los organismos auxiliares, sin duda alguna, ya lo han manifestado, nos hemos enfrentado a diversas circunstancias, no solamente políticas, administrativas, sino también económicas. Y me parece que cada compañero y compañera que sufrió todo este embate de la reforma, que a partir del decretazo, pues tuvimos todos estos efectos, podemos dar cuenta de todas las experiencias que hemos vivido, ¿no? A partir de este comité ejecutivo seccional, incluso también hubo una represión administrativa que también es necesario que los compañeros conozcan, pero todos estos los caracterizamos y los definimos como los mecanismos del Estado, precisamente para amordazar, para maniatar al movimiento y para que cada compañero desde cada espacio no tenga forma de poder maniobrar, de poder movilizarse, de poder salir, y tan es así que hemos conocido que en todas las jornadas de lucha tenemos a compañeros y compañeras combativos, pero que a partir de que el Estado manifiesta una suspensión salarial, una retención del salario o la suspensión del pago, pues es prácticamente para maniatar al movimiento. Y estas prácticas del Estado, pues sin duda alguna debemos de tenerlas muy bien caracterizadas, porque es a lo que ha recurrido también con los organismos auxiliares. No está por demás decir, como ya lo mencionaron los compañeros del jurídico, que quienes venimos de ese proceso del decreto también sufrimos la retención del salario, y que incluso a partir de cuando nos reincorporaron el salario también tuvimos secuelas de esa retención del salario, y me refiero al asunto administrativo, a la falta de seguridad social, no teníamos la prestación en el servicio del ISSSTE. Los compañeros me parece que también pueden dar cuenta que incluso no teníamos o no estábamos en la plataforma del IEPO, más bien administrativamente, porque incluso señalaba el ISSSTE cuando nosotros recurríamos al ISSSTE, qué es lo que pasaba con nuestro estatus laboral. Nos manifestaban que nosotros no éramos reconocidos como trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a pesar de que ya se nos había reincorporado el salario que nos habían suspendido. Entonces, me parece que son muchas características, muchas anécdotas que hemos vivido como organismos auxiliares, pero que en ese sentido nosotros sí clarificamos que no nos apartamos de un relevo seccional, de un relevo de los organismos auxiliares, pero que sea con los procedimientos, pero que a partir de esto también estamos obligados a rendir cuentas. Y me parece que no solamente los organismos auxiliares, sino también toda la estructura de nuestro movimiento está obligado a rendir cuentas, porque es sano para el movimiento y pues en consecuencia a ello, como organismos auxiliares estaremos rindiendo un informe, estaremos rindiendo pues prácticamente las cuentas de lo que aquí o en cada organismo se maneja, y en rendir cuentas no me refiero económicamente a algo, porque prácticamente no manejamos una bolsa económica, existe un área, una secretaría que se encarga de eso. Más bien a rendir cuentas es a darle la cara al movimiento, a darle la cara a los compañeros de base y prácticamente informar qué es lo que hemos hecho durante estos años. Porque es necesario manifestar, compañeros y compañeras, que hemos rebasado en efecto los periodos, pero no estuvimos escondidos en nuestros domicilios, no estuvimos ahí realizando otras actividades, estuvimos trabajando por y para el movimiento, estuvimos realizando labores mediáticas, actividades jurídicas, defensas políticas del movimiento, actividades pedagógicas, y que sin duda alguna no nos apartamos de que se cometieron algunos errores, pero que en este proceso, en este andar de los organismos auxiliares, como compañeros y como compañeras estuvimos obligados a enmendar esos errores, y por eso nos mantenemos aquí. No tenemos aplicado un principio rector 20, porque recordemos que quienes abandonaron los espacios pues tienen aplicado un principio rector 20 precisamente por haber abandonado la comisión que les encomendó este movimiento, que les encomendaron las bases, y a partir de esto mencionar, en las pláticas con los compañeros les decía, bueno, pues es que lo dice incluso el informe de la Comisión de Honor y Justicia, de que revisó el proceder y el actuar del comité ejecutivo anterior cuando abandonó que prácticamente todas las comisiones. Recuerdo mucho el primer compañero que de frente a una asamblea plenaria manifestó: compañero de la Sierra, yo me retiro, no tengo condiciones, me han dejado de pagar y yo me retiro de esta comisión, sin más. Sin embargo, pues participamos y estuvimos compañeros que dimos la batalla
pero que además de eso, en este informe de esta Comisión de Honor y Justicia manifiesta de manera clara en la parte introductoria que a pesar de la persecución, que a pesar de la represión salarial, que a pesar de la represión administrativa, que a pesar de los golpeteos del Estado, estábamos obligados a cumplir la comisión que nos encomendó este movimiento. Y me parece que así lo hicimos como compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo Seccional anterior, que no abandonaron su comisión, pero también como compañeros y compañeras de los organismos auxiliares. Me parece que se encuentra la maestra Enriqueta en la plataforma y me gustaría, maestra, además de dar este cierre ya de este foro, pues que nos platique, nos comparta las impresiones después de estas pláticas, de esta charla que tuvimos con los compañeros, de la participación del compañero del jurídico, y pues un mensaje a los compañeros de base, a los compañeros de los organismos auxiliares y, por qué no, un mensaje de aliento para este gran movimiento democrático. Maestra, por favor. Ya. Gracias. Pues no me queda más que darles mi reconocimiento a todos los integrantes que han pasado los organismos auxiliares, porque todos, vuelvo a decir, todos han puesto su granito de arena, todos han sido unos guerreros en esta batalla contra el gobierno, contra el patrón que siempre pues reprime al trabajador, y efectivamente ustedes han puntualizado todo lo que han sufrido en carne propia, porque eso nadie se los va a contar, y quienes lo conocemos, aprovecho para saludar al abogado Manuel, que todos conocemos el gran trabajo que han hecho. Entonces, yo creo que el nombramiento de los organismos auxiliares tiene sus formas. Por ejemplo, me atrevo a hablar de CEDES 22, que reconozco el trabajo de los compañeros de preescolar. Para su nombramiento se tiene que hacer un congreso educativo, y cada zona escolar tiene que pasar el filtro de la zona escolar, tiene que pasar el filtro de la región hasta llegar a la estatal en un congreso educativo. Los compañeros no llegan porque son recomendados o porque son los más guapos, no, tiene sus formas la convocatoria. Por eso vuelvo a insistir, estuvieron 4 ya 5 años este comité, pues los tiempos le ganaron, y Omar hacía muy clara la puntualización, ¿no? El hecho de que se extiendan, ese no es culpa de nosotros. Por ejemplo, nosotros en mi periodo, que se terminó el de los 3 años y había que continuar el de los 4, se hizo una consulta. Inmediatamente la base fue consultada y a través de las asambleas delegacionales se aprobó que siguiéramos 4 años. Por eso es que seguimos 4 años, porque hubo una consulta y esa consulta se aprobó. Entonces, yo creo que ahora le toca al nuevo comité ejecutivo seccional ver las formas y los procesos de cada nombramiento de los organismos auxiliares, porque todos tienen sus procesos, y en esa forma, pues se van a ir cambiando todos. Debe de ser así. Por ejemplo, nosotros la quinteta, de la parte oficial está, ya llevan cuánto tiempo, pero igual las compañeras no son culpables. Entonces, si la parte sindical no pudo renovar eso, pues tiene que llegar el relevo sindical primero, para que de ahí vengan los otros nombramientos que ya igual han pasado su tiempo. Pero yo creo que este movimiento es inteligente, es sabio, ha sabido sortear los peores momentos, y sin duda alguna se pondera la unidad de los trabajadores. Y bueno, mi reconocimiento para todos ustedes, y vuelvo a decir, la Asamblea Estatal, la decisión es de las bases, y sin duda alguna vamos a salir fortalecidos, compañeros. Ánimos. Muchas gracias, Queta, por tu participación, y la verdad que agradecemos
infinitamente que desde allá, desde Puerto, pues te hayas conectado y nos hayas acompañado para dar otra mirada de lo que han hecho o hemos hecho los organismos auxiliares, y que la verdad, pues por falta de información también los compañeros de base o ciertos cuadros de este movimiento, pues también hacen referencias, hasta personalizan el asunto cuando pues, tiene que ver el interés superior de este movimiento. Y claro que hay un acuerdo en esta Asamblea Estatal que es el 43, por el que nos tenemos que guiar todos, y es precisamente ponderar por la unidad para que este relevo seccional salga en las mejores condiciones en beneficio de los trabajadores de la educación, teniendo una representación honesta, electa democráticamente. Pero eso sí, o sea, nosotros como cepos hasta el último momento decimos que vivimos horas extras después de ese debate que hubo en la Asamblea Estatal y el acuerdo, pero al final pues tenemos nuestra misión hasta el último momento, y nosotros vamos a seguir dando informes. Es informar de coyunturas, es informar de cómo se están haciendo los procedimientos, los procesos, en fin, cómo se está llevando a cabo también la revisión de los principios rectores, la aplicación propia de los principios rectores, y eso, bueno, pues es una tarea tanto de la CETEO como la Secretaría de Orientación Política y el CEPOS 22, ser vigilantes y garantes de los procesos y procedimientos que por más de 40 años, 42 años nos han dado esta vigencia, y el mundo entero conoce a la sección 22 como un movimiento democrático. No podemos pensar que en estos momentos esa tradición de lucha y precisamente esos usos y costumbres que le han dado vigencia a este movimiento hoy se puedan ver trastocados. Entonces, desde ahí nuestra participación y nuestro agradecimiento también a la compañera Enriqueta. Y bueno, Daisy, yo creo que es necesario que también expliquemos a los compañeros que nos están viendo ya en este cierre lo que viene también para los propios organismos desde la organización que hemos estado generando. Así es, compañero Omar, compañeros de los organismos auxiliares, es necesaria esta explicación, no sin antes, pues bueno, darle la palabra al maestro Jerónimo para que, pues bueno, nos dé un mensaje de cierre de todo lo que hemos platicado, ¿no? Sin duda alguna hay mucho por hablar de los organismos auxiliares, de nuestros principios rectores, del movimiento, de la lucha que ha dado el movimiento, de los caídos que ha tenido el movimiento, los desaparecidos, los presos, la ruta jurídica, la ruta mediática, pero habrán más espacios porque estoy segura que los organismos auxiliares no se acaban con un relevo, somos compañeros de lucha y así nos hemos caracterizado, y me parece que desde cada trinchera, cada compañero tendrá y hará lo que le corresponde. Y pues bueno, antes de cerrar este espacio, esta charla, maestro, nos gustaría conocer su mensaje, por favor. Gracias. En efecto, me parece que la idea debe fincarse en fortalecer a la estructura propiamente. Y hablo de la estructura, no solamente a la estructura reconocida, porque muchos podemos confundirnos, porque así algunos pensamientos, algunas opiniones lo pueden decir, pero en la concepción más amplia de una democracia y de una participación al interior de un movimiento, no puede existir trabajadores de primera, trabajadores de segunda, representantes de primera y representantes de segunda. Me parece que la idea de la estructura es toda la conformación de la representación sindical, no solamente de un comité ejecutivo seccional, sino de los integrantes de los organismos. Entonces, en este caso, es la primera ubicación que responsablemente debemos hacer como militantes de un movimiento democrático. Y finalmente, reconocer que al menos en este momento en que nos estamos enterando y la base, los compañeros de las distintas delegaciones, de las distintas regiones, deben enterarse que hay una retención de salarios, una retención de percepciones. Y que bueno, la parte jurídica sabe que para que haya una retención de salario debe existir una causal, debe existir un elemento que posibilite legalmente que el patrón retenga un salario, retenga una percepción. Y ese elemento me parece que no se reúne de entrada. Y en lo segundo, no existió un procedimiento, ningún aviso, ningún llamado, ningún requerimiento. Por lo tanto, aquí vislumbramos una
violación a todo un procedimiento jurídico o legal. Y me recuerda, y es a propósito mencionar, que en la etapa en que estuvimos colaborando, hubo una suspensión de esos ingresos, casi hasta reunir 2 años sin percibir nada, ni mucho menos prestaciones, ni mucho menos el ingreso que quincenalmente deberíamos recibir como trabajadores. Me parece que la mayoría de los compañeros están enterados de esta circunstancia, y hoy nos estamos enterando de esta circunstancia que casi podríamos afirmar es exclusivo para los compañeros que están en los organismos auxiliares, y que esto pues nos debe poner en una atención absoluta de cómo esa diferencia de momentos, bueno, en aquel momento podemos entenderlo desde un punto de vista político, hay un golpeteo fuerte, estoy hablando de la etapa de Peña Nieto, y en este momento, ¿qué es lo que está detrás entonces de esa retención? Me parece que más allá de la mala fe, más allá del mal actuar de los representantes, hay también una coalición de intereses propiamente de un Estado. Y dijéramos, no podemos ocultar, o no podríamos descartar, mejor dicho, la posibilidad que también haya una especie ahora sí que de consentimiento. Suena muy fuerte decirlo, pero es posible configurar que haya un consentimiento entonces de alguna de las partes, de las cuales deberíamos defender precisamente los derechos de los compañeros. Y no solamente a los compañeros de los organismos auxiliares, sino a todos los trabajadores que ilegalmente les han retenido sus salarios. En otro de los temas que ojalá que se pueda seguir comentando, si no somos nosotros, pero que lo hagan otros compañeros, el movimiento tiene esa virtud de tener a muchos elementos con grandes visiones, grandes opiniones, y que ojalá se puedan seguir comentando. Que el relevo del que se trate, más aún hablando de un relevo de instancias, de representación, de comités, etcétera, hablándolo en el contexto de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un relevo debe basarse en los principios que el mismo movimiento ha generado. Y los principios, no solamente los principios rectores, sino los principios de procedimiento, nos establecen claramente, con toda transparencia, que debe existir primeramente una información amplia, debe existir una toma de acuerdo de las bases. Las bases no son la representación que llega a una asamblea estatal. Eso también todos los compañeros debemos tener presente. Esos compañeros que nos representan tienen una posibilidad de decidir, no sin tomar en cuenta la opinión de la base, sea regional, sea sectorial o sea delegacional, incluso los centros de trabajos sindicales. Por eso debemos sostener que los procedimientos deben ser respetados en esa tradición democrática, porque no podemos decir ante el nacional, ante la federación, que exigimos que nuestros procedimientos sean respetados en sus usos y costumbres, en sus tradiciones, y hoy podemos estar sometiendo esos procedimientos a algo arbitrario. Me parece que acá también, y es fácil deducir, que se está invirtiendo la parte de los relevos de los organismos. La tradición democrática del movimiento es que los organismos sean relevados o nombrados después de una elección de comité ejecutivo seccional. Y aquí yo comparto lo que ya se mencionó, y creo que con mucha responsabilidad lo están haciendo. No se está negando, ni mucho menos diciendo lo contrario, a un relevo. Un relevo sí lo debemos ver como el procedimiento más saludable para cualquier movimiento. Entonces, en esos términos, no podemos aspirar a quedarnos de manera eterna en un lugar. Nadie. Y creo que los principios rectores, ahí sí hablemos de rectores, impide incluso que nos estemos reeligiendo. También eso está claro. Creo que también eso lo debemos tener muy presente en los nombramientos de los cuadros intermedios.
hay compañeros que ya han sido representantes en los comités delegacionales, en la parte del comité ejecutivo seccional, ahí mucho menos se puede consentir. Finalmente, a lo que sí quisiéramos referir es que los titulares de las secretarías en donde hay compañeros nombrados por procedimientos democráticos sean también quienes antepongan la voz y elaboren su propia propuesta, porque son los titulares quienes hemos tenido ese monitoreo, por así decirlo, y ese sensor de cómo ha funcionado la Secretaría, de quiénes compañeros han dado ese esfuerzo del que hablaba yo al principio y esa tenacidad para sostener en resistencia nuestra propia lucha. Ahorita que estábamos hablando de la parte económica, yo sí quisiera reconocer a los que todavía están en esa resistencia, porque efectivamente vivimos momentos, yo diría, periodos muy largos, prolongados, sin dinero. Veían que el secretario de Asuntos Jurídicos pues no podía acceder a ningún recurso por las circunstancias en que nos encontrábamos, y siempre hablábamos de esa honestidad, de esa tenacidad y de ese esfuerzo que deberíamos poner por nosotros mismos. Y es lo que debemos resaltar. Me parece que todos los integrantes de la estructura democrática de nuestro movimiento han dado su esfuerzo. Y me parece que ese esfuerzo no es que sea premiado, porque tampoco debemos buscar el premio, pero tampoco debe ser traicionado. Entonces, someternos a los principios rectores, someternos a los procedimientos democráticos y someternos también a una transparencia de relevo en donde implique precisamente la rendición de cuentas, ¿por qué no? Y qué bueno que aclararon que no es de dinero, rendición de cuentas de lo que hemos hecho, rendición de cuentas de lo que hasta ahorita está en pendiente. No es posible dejar un organismo o una instancia, una secretaría, con asuntos que deben tener un seguimiento puntual. Yo hablo de manera particular de asuntos jurídicos, yo siento que todas las secretarías lo deben hacer así. Si es posible un relevo antes de que se dé el relevo seccional, dejaríamos vacío ese espacio y ese tiempo. Y por lo tanto, pueden echarse a perder muchos procedimientos, incluso, como comúnmente se dice, nos puede ganar el gallo, ¿no? Finalizo diciendo, compañeros, compañeras, que nos han pues distinguido con su atención, que la experiencia del movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca, la experiencia de la CENTE, nos debe conducir a fortalecer nuestra estructura, a innovar si es necesario lo que hemos descubierto como algo que pondere los derechos de la defensa de los derechos de los trabajadores, y que de esta manera el movimiento nunca se vea limitado a poder responder ante la agresión, ante la represión y ante la tarea que finalmente y de manera histórica tiene el Estado. Hoy quisiéramos ver que nuestro movimiento puede unificarse en un sentido propio de su propia experiencia, válgase la redundancia, y en un sentido que valga la pena continuar con la lucha. Y eso vamos a tenerlo también presente en las asambleas delegacionales que próximamente se den. Aquí sí hacemos un llamado para estar al pendiente de todo y que nuestros secretarios generales pues sí puedan informar de manera amplia, coherente y de manera fundamentada las bases, para que no se nos escape a nadie. Entonces, agradezco la invitación, un reconocimiento para mis compañeros que aún continúan en la resistencia, al compañero Julio, al compañero Manuel Bravo, y finalmente también a ustedes, los integrantes de CEPOS, los integrantes del CEDES 22, y sin duda alguna para los que han llevado la comunicación, para los compañeros. Hay que ser sinceros, si no tenemos esos espacios, si no los utilizamos, nos ganan la partida los demás medios. Entonces, gracias, y estaremos al pendiente en el seguimiento de esos temas. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro Jerónimo, me parece que lo ha caracterizado la lucha, la defensa de los derechos de los trabajadores en una comisión que le encomendó el movimiento, y aún así, después de esa titularidad en la Secretaría,
todo este trabajo que ha venido desempeñando, no solamente a favor de los trabajadores, sino también por la educación de nuestros niños y niñas en Oaxaca. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, y antes de cerrar, me parece que los compañeros del jurídico, pues estamos en voz de los compañeros del jurídico obligados a informar a los compañeros de base, a los compañeros que nos están siguiendo en las redes sociales, en nuestros espacios de información y difusión, a informar qué es lo que sigue para los organismos auxiliares, qué es lo que sigue en esta ruta que tenemos como compañeros de organismos auxiliares, y pues bueno, también señalar que nos sumamos a esta causa, ¿no?, de exigencia por la justicia de los organismos auxiliares, y además de esta vigencia, de esta lucha por la vigencia, porque me parece que no se trata de los que hoy estamos en este espacio, sino de sentar los precedentes, de tener la plataforma para que los compañeros que arriben a estos espacios tengan garantías para desempeñar su trabajo, y que no sea un espacio o un espacio que dejemos nuevamente vacío, que no sea un organismo que tiende a desaparecer y que obedezca, como ya lo mencionaron los compañeros acertadamente, a otros intereses, incluso a intereses del Estado, el querer cortarle las manos, cortarle los pies a esta estructura y este movimiento, y que puedo caracterizar que en ese espacio nos encontramos. Así que, pues bueno, compañeros del jurídico, compañero Omar, adelante. Sí, y nada más, bueno, hacer nuevamente la precisión de que pues vienen eventos de este movimiento democrático, los trabajadores de la educación, y que esos eventos pues tienen que caracterizarse precisamente por esa tradición de lucha, pero son sobre todo los procedimientos. Está en juego el tema de la democracia sindical, que es nuestra bandera, nuestra máxima bandera es la democracia sindical, y tenemos que ser garantes y vigilantes de nuestros procedimientos, pero sobre todo los principios rectores. Aquí es donde nuestra base informada pues tendrá que jugar su papel. Hay que también clarificar que la máxima instancia de toma de decisiones de este movimiento es la consulta a las bases, y la máxima instancia de dirección de este movimiento es la Asamblea Estatal. O sea, sí hay que diferenciar, porque la que debe de tomar las determinaciones es una consulta a las bases, y la Asamblea Estatal tiene muy claro que es un órgano de dirección de este movimiento. Así que, pues, si ni la Asamblea Estatal tiene las facultades para ejercer como se pretendía, pues, términos de comisión, etcétera, mucho menos una comisión que se nombra coyunturalmente, precisamente para darle certeza democrática al movimiento de los trabajadores de la educación en su relevo. Y si hoy no tenemos la certeza democrática, precisamente pues ante los ojos de la sociedad, ¿cómo va a quedar en nuestro movimiento? Por eso es tan importante darle seguimiento y puntualizar que son los procedimientos y son los principios rectores lo que le dan vida y vigencia a nuestro movimiento por más de 42 años. Y pues mandar saludos, por ejemplo, a la maestra Elvia Silva, que está pues viendo esta transmisión y que precisamente hace un comentario muy pertinente que necesito, bueno, compartirles, y es: dice la maestra Elvia Silvia Sánchez, que es una histórica del movimiento: sin duda el cambio de los organismos auxiliares es importante como principio fundamental de este medeteo, pero tiene que ser en su tiempo y forma, bajo los mecanismos propios del mismo movimiento, pero lo urgente es el relevo seccional. Ya, saludos, compañeros. Entonces, pues son las visiones que en estos momentos están también dándonos desde la propia plataforma en donde estamos llevando a cabo esta transmisión, y que son certeras, así como la posición del propio compañero Luis Fernando Seccional, que nos deja hoy muy claro y muy preciso las minutas del 92, y bueno, esas cosas que hay que recuperar y da orientaciones, y sobre todo en perspectiva, él dice que la nueva administración del gobierno del estado puede escuchar de alguna manera qué es nuestra estructura, tanto estatutaria como no estatutaria, y cómo tiene que estar coberturada esta estructura, tanto administrativamente, políticamente, económicamente. Es decir,
pues vienen momentos muy importantes donde ya también anunciábamos que más o menos 8,000 cuadros de medios e intermedios se están renovando y viene la dirigencia también, los cuadros de dirección. Es decir, este movimiento está transmutando a una nueva generación, le está dando la estafeta, y es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se generan estos procesos democráticos, porque insisto, es nuestra tradición de lucha y los mecanismos democráticos los que hoy le han dado la vuelta al mundo y han dicho que hay una sección 22 que forma parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero que enarbola la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, pues esa es mi participación, y bueno, pues cedo aquí los micrófonos aquí a los compañeros del jurídico también para que nos den ya la parte de cierre de este foro. Gracias, compañero Omar. Adelante, compañeros del jurídico. Bueno, en el tema de la ruta de la recomendación que hacían referencia, tenemos pendiente una reunión que nos acaban de confirmar que el IEPO canceló por motivos internos, dicen ellos, por situaciones ahí de sus departamentos, de sus funcionarios, más sin embargo nosotros tenemos la exigencia, estamos planeando ahí con el acompañamiento de ustedes una actividad política, precisamente para poder fijar la posición de los organismos y del Medeteo mismo. En esta situación también, legalmente hablando, ya estamos en un proceso de incumplimiento, ya estamos por certificar el incumplimiento del IEPO a las 4 recomendaciones que emite la Defensoría, y lo que procede es el juicio para la protección de derechos, pero a la par ya tenemos los canales para que se nombre una comisión por parte del Congreso del Estado para que se revise todo el actuar del instituto en lo referente a el tema de incidencias, que sería este tema. Sería lo que tuviéramos una comisión especial que fuera avalada por el Congreso para que comparezca el titular del instituto y se esté abordando el tema referente a todo lo que es incidencias. Eso sería lo primero. Lo segundo es seguir escalando en los órganos defensores de derechos humanos. Ya hay un enlace ahí también con Alejandro Encinas para poder llevar este tema a otros niveles jurídicos y políticos, que es lo que traemos ahorita como ruta jurídica. Bueno, muchísimas gracias, compañero Manuel, del equipo jurídico de la sección 22. Y pues bueno, nosotros despedimos este espacio, este foro abierto, este foro de análisis, de charla, de discusión, de exposición incluso histórica de compañeros de este movimiento democrático de los trabajadores de la educación, no sin antes dar lectura a algunos comentarios que no me aparecen todos, aclaro, no es intención, no leerlos, no me aparecen todos debido a que apenas abrí la aplicación. Sin embargo, tenemos por aquí a Francisco Santiago: justicia para todos los que resistieron los golpes del decretazo duro, compas. Adri Linares: qué gusto escucharlo, ja, cuánto tiempo de oír nada, y hoy escucho la voz de la sensatez. Saludos. Leonel Gómez: saludos fraternos, duro y adelante en la defensa jurídica de la sección 22. Julio César Lara: CEPOS 22 es un organismo importante del movimiento y su trabajo ha sido arduo, que se debe valorar. Leonel Gómez: éxito y adelante, licenciado Jerónimo, para usted, maestro Julio y maestro Manuel. Saludos para los compañeros del jurídico. Hay más comentarios, sin duda alguna, que estaremos dando cuenta en nuestros espacios posteriores, pero también nos mencionan que hay apoyo total a sedes 22. Sin duda alguna se distribuyen estos comentarios en apoyos, también en críticas. Hay que considerarlo y hay que reconocerlo, porque es sano para este movimiento, en el afán de la crítica y la autocrítica, reconocer que también, si como compañeros de organismos auxiliares hemos cometido errores en la ruta de este movimiento, no solamente serán las bases quienes estarán señalando estos errores, sino también la propia historia de nuestro histórico movimiento. Entonces, la historia nos pondrá en el lugar que nos corresponde, y por supuesto la historia dará cuenta del papel que hemos jugado como compañeros y compañeras de los organismos auxiliares, y que en este marco también
también nosotros no nos apartamos de continuar con la lucha que hemos dado desde diferentes trincheras. Despedimos este espacio, este foro, no sin antes recordarles que tenemos nuestras cuentas, nuestros espacios de difusión, las cuentas a su disposición en las redes sociales, desde Facebook en Cenco Sección 22, Radio Plantón, también a través de nuestra frecuencia radial desde el 92.3 de FM, internet, radio por internet desde www.cencos22oaxaca.org, que también es necesario mencionarlo que nos costó una ardua labor, un trabajo bastante titánico mantener estas cuentas, pues con información, volver a recuperar los espacios de difusión de este movimiento, pero sin embargo este tema será también objeto de discusión en otros foros y en otros espacios. Así que, pues bueno, despedimos, no sin antes también agradecer a la maestra Enriqueta desde la costa oaxaqueña, agradecer al maestro Luis Fernando Canseco Girón desde la región del Istmo de Tehuantepec. Sin duda alguna los tendremos en más espacios de discusión, en más foros abiertos para charlar, incluso la invitación está abierta para que sea de manera presencial y que todos los compañeros y compañeras se lleven ese granito de experiencia, ese granito de arena de los compañeros que hoy, como el maestro Jerónimo que se encuentra de manera presencial, nos han aportado en este foro, en este espacio. Así que nos despedimos, compañeros y compañeras, pues recordándoles que los compañeros de los organismos auxiliares seguiremos dando la lucha desde todas las trincheras y seguiremos la ruta que corresponde para demostrar que los compañeros de organismos auxiliares también tenemos derecho a la vigencia, a los derechos y por supuesto a seguir en esta ruta democrática del movimiento. Buenas tardes, compañeros y compañeras, que tengan un excelente descanso.